En este nuevo capítulo de Más que un Pitch, hoy vamos a conversar con Amani y Belén Pichara. ¿Quiénes son Juan Pablo Silva? Bueno, una familia emprendedora. Esta es una empresa que nace en 1966. Muchos probablemente han visto Pichara en las calles. Hoy día tenemos a la tercera generación de esta empresa que nos va a contar su historia. Así que Amani y Belén, muy bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que vinieron al programa. Bienvenidas. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Sí, muchas gracias por la invitación. Un gusto, es nuestra primera vez aquí en radio, así que espero que les guste conocernos a nosotros. Bien. Estamos muy entusiasmados de conocer esta historia. Oye, porque además las empresas familiares a nosotros son las que más nos gustan. Creemos que en este país hay que potenciar las empresas familiares, las sucesiones ordenadas que realmente creen marca, y esto es una marca que es conocida, o sea, que es conocida en Chile. Uno camina por la calle, probablemente a mucha gente le suena a Pichara. Vámonos al año 66, donde obviamente ustedes no habían nacido y quizás incluso sus papás no. ¿Ustedes son hermanas? Hermanas, ya. Esa historia familiar que ustedes han escuchado de cómo partió Pichara. Mira, te cuento. Nosotros somos una familia de origen árabe. Mi abuelo vivía aquí en Chile, nacido en Palestina, pero vivía en Cabildo. Se conocieron con mi abuela, se casaron y se vinieron a Santiago. En Santiago abrieron su primera tienda, como más una local, perfumería, por decirlo así. Una perfumería de conveniencia, vendían jabones, perfumes. Un surtido de todo lo que sí. Uno necesitaba, más que nada como de higiene, perfumería en sí. Sí, partieron así y les iba bien, pero tenían este local. Luego ya fallece mi abuelo y se hace cargo mi papá del negocio familiar. Como buena familia árabe, siempre el hijo hombre queda como el mayorazgo. Sí, el liderazgo. Y ahí él empezó a trabajar en esta tienda y empezó a notar que había una necesidad por productos de peluquería en el país. ¿Esto ya se llamaba Pichara? Sí. Ya Sí. le habían puesto Pichara. Pichara, sí, por nuestro apellido al final. Perfecto, sí. Ya. Bueno, él partió dándose cuenta de esta necesidad y de a poco se le fueron dando oportunidades que él las fue tomando. Y ahí fue cuando conoce a un argentino, que es una de las primeras marcas que tiene Pichara, que hoy la pueden encontrar como Bonmetic. Y este argentino le dice como a mi papá: vende mis productos porque a ti te va muy bien. Y él le dice ya, y empezó a vender como a medida que vendía le iba pagando esta mercadería. Y ahí empezó a darse cuenta que este mundo de la peluquería como que existía, había una necesidad, y así empezó. Los mismos peluqueros le iban como Don Rico le decían a mi papá, que se llama Abraham. ¿Por qué le decían Don Rico? No, nada de Enriquez, sino porque es Abraham Enrique. Ya, ok. Y ahí salió el rico. Y claro, le decían: don Abraham, por favor traiga más productos de peluquería, necesitamos productos de calidad, porque, bueno, sabían que mi papá se fijaba mucho en la calidad de los productos, o sea, él era como el foco principal, traer productos de calidad. Entonces, claro, le empezaban a pedir: por favor traiga más de esta marca, es que es muy buena, y así. Y fue como partió con esta marca argentina, y luego ya empezó a crecer yéndose a ferias internacionales en Italia. Él es fan de la calidad italiana, entonces la mayoría de nuestras marcas de hecho son de allá, y ahí empieza a tener esta relación con nuestras dos marcas principales, con las cuales ya llevamos más de 20 años de relación. Y tenemos una relación muy, muy cercana con los mismos dueños, de hecho, que también son familias. Elgon y Davines. Ya. ¿De qué época estamos hablando, más o menos? Cuando tu papá, en el fondo... Ya estaban nacidas mis dos primeras hermanas. Ya. Nosotras somos las 3 y la 4. Y ya aproximadamente como en el 2000, 1999-2000, él decide partir a su primer viaje a una feria internacional de belleza en Italia. Él amaba a su familia, entonces nos tomó a las 4 a mi mamá y nos subió en un avión y fuimos. A Mani en el coche, yo en la guata de mi mamá. Sí, el 98 yo fui a la feria. Pues yo nací en el 98, entonces yo literal estaba en el vientre aún. Sí, íbamos a coche, las primeras con ferias. Todo.
me dio neumonía el primer viaje, así como que... No, él iba toda una cargado con toda la aventura. familia. O sea, si voy yo, van todas mis hijas. Sí. Y- ¿Tiene solo hija o mujer? Mujeres, Sí, somos cuatro mujeres. Mira, ya. Y ahí él fue a la primera feria y fue donde conoció a los dueños de Davines y Elgon. Cuando le comentaron de esta feria, a él le dijeron, anda a buscar una marca italiana que va a ser muy fuerte, que era Davines. Y lo anecdótico de esta historia es que él iba caminando por esta feria, que es muy grande, y de repente él era muy bueno para cortar camino. Pues entonces como que si había que hacer como una esquina, no, él la cortaba diagonal, se metía entre medio del stand. Y pasando así, llegó a Elgon. Y miró el stand y le pareció interesante, empezó a conversar. Y ahí conoció a los dueños. Y bueno, se encariñaron como rápidamente con él, se creó una confianza muy linda y ellos, mi papá les decía, dame la mercadería y yo te pago llegando a Chile. Porque en esos años la gente iba casi que con el efectivo a la feria y iba a comprar la mercadería para vender. Entonces mi papá les decía como, mándame la mercadería, te la pago llegando a Chile, y ellos confiaron y la mandaron. Ya. Y luego en este mismo viaje también conoció a los dueños de Davines, que también es otra empresa familiar. Y también ellos como creyeron en la visión de mi papá, que en ese minuto era difícil porque en esos tiempos como que para los europeos Latinoamérica era algo totalmente desconocido, como porque un país como Chile en Latinoamérica iba a tener un potencial de venta, pero se le dio la oportunidad a mi papá y la tomó. Y así fue como trajo estas dos marcas que lo despegaron como en el éxito que tiene la marca. ¿Esas marcas en este momento en Chile eran relativamente conocidas, famosas, Nada. desconocidas? Nada. Y entonces era una Fue apuesta. partir de Sí. cero, o sea, mi papá realmente partió de cero, o bueno, menos que cero, en verdad, no tenía ni uno. Así que fue como que se le fueron dando estas oportunidades, las tomó, se arriesgó como buen árabe también, bueno para el comerciante. Y la verdad es que fue fantástico el resultado, llevamos 20 años y más. Relacionados con estas dos empresas que son marcas que hoy en día son nuestros top 1, top 2 en ventas, y fue mi papá al final el que hizo que Él apostó por esa marca. apostó pero por las marcas. ¿Cómo logró que estas marcas que no eran conocidas en Chile, porque cuando uno se trae una marca conocida más o menos va a la segura, pero Claro, en cambio es más aquí era una fácil el apuesta, camino. digamos. O sea, tenía olfato, pero al mismo tiempo era un riesgo. Sí, mira, mi papá era una persona muy correcta y le gustaba mucho explicarle a la gente las cosas. Un potencial que tenía esta marca Elgon, que es muy fuerte hoy en Chile, es que el tubo de tintura es más grande en gramos que los que vendía la competencia en ese momento. Entonces como que el tinte en sí era más caro, entre comillas, pero por gramo era más barato que la competencia. Rendía mucho más. Entonces él se dedicó mucho a que la gente que iba a su tienda a explicarle esto. Y que ponte tú con un tubo de tintura de la competencia, tú hacías solo una cabeza, pero con el de él hacías dos. Su foco siempre fue como preocuparse del negocio y del desarrollo de los profesionales. O sea, por eso hoy en día también tenemos academias, porque a él siempre le importó la educación y que la gente pudiera emprender y tener su propio peluquería. Por A ejemplo, partir por de los tantas compras te damos un sillón. A partir de los productos que él mismo vendía. Claro. Sí. Ya, pero eso es bien interesante, o sea, porque también era, sí, incluso además el formato era diferente, también alguien podría, como que induce un poco a confusión. O sea, yo estoy acostumbrado a un tubo de tanto Claro. contenido. Yo creo que eso ¿A ti es cuánto te crucial. dura la tintura? ¿Cuántas veces te dura? Más que a ti. Se me tiñe, no sería canoso, güey, otro que me tiño las A canas. mí me está empezando a salir cana. güey. Te iba a decir, y después Ahí le pueden vamos a hacer- mandar Tenemos- unos regalitos para que Ayúdalo, se cuiden el ayúdenlo. pelo. Bueno, ayúdalo. Elgon también es famoso por tener una tintura de 10 minutos. ¿Ya? Entonces eso también A fue ver, súper... cuéntame más, a ver. Yo no cacho nada de este mercado. ¿Qué significa 10 minutos? Que se demora 10 minutos en actuar. Y Ah, tiene ya, 100% 10 de minutos ya cobertura. está. ¿Qué pensaste que duraba 10 minutos nomás? No sé. Ya.
O sea, es ultra rápida. Sí, y bueno, también es algo que mi papá logró en el país, que es que la gente se hace el pelo en la casa. Sí, po. O sea, eso no Sí. pasa en todo el mundo. ¿Y eso Es como es parte del logro de tu padre? La verdad yo creo que fue una parte Sí. importante lo que él hizo, porque en otro país tú vas y nadie se atreve a comprar la tintura. La gente compra la tintura en caja. No sé si Sí. se manejan un poquito. Sí. Ya, ok. En el supermercado la tintura viene en una caja, es un kit pequeñito, te explica cómo hacer. No, pero acá la gente se compra el tinturo, la tintura, profesional. se compra el oxidante y hace la mezcla en su casa y se atreve. Esa cultura en otros países no pasa y no lo entienden. Ah, sí, ¿ah? Y muchas marcas nuevas, por ejemplo, que planeamos traer, no pueden entender que le vendamos una tintura al público retail. No Que- lo pueden entender Que la gente lo compre para hacer la tintura en en la su casa. casa. Sí. Mira, el modelo de negocio de mi papá, yo podría decir que él fue pionero en esto, porque igual por la historia de la marca uno puede decir que es de las primeras empresas que venden belleza a todo público en el país. Y su concepto siempre fue en base a la educación de su cliente, tanto el profesional como el retail. Entonces, él partió con un concepto de tienda con un mesón de atención, como todos pueden ver, las tiendas pizzeras tienen un mesón, porque para él lo más importante es que la persona que se llevara el producto supiera cómo aplicarse el producto Ya. y entendiera para qué era y si le servía o no, porque si no le servía, que claro. no se lo llevara. Entonces ahí se dio mucho como la venta consultiva que hacía, pero que podía acceder a todos los productos profesionales en tu casa. Claro, claro. Claro, sí, y Oye. con todos los rangos de precio, calidad. Y ahí en los 2000 que tu papá tenía todo esto, ¿cuántas tiendas tenían? ¿O él se puso a crecer muy rápido o fue orgánico todo? Mira, cuando... No te sabría decir cada año cuántas tenía, No, pero pero- cuando él ya dejó de estar acá, tenía aprox unas 90 tiendas. 90 ya. tiendas. Sí. Él falleció hace 10 años atrás, Ya. en 2015. Ya. Pero la habilidad de mi papá Qué crack. era que manejaba todo en su cabeza. Y para él, todo eran 90 tiendas, pero lo manejaba como que fuera una y sabía perfecto lo que había y lo que no. Mi papá era una persona muy interesante, era muy rápido con los números, tenía mucho carisma de líder, se relacionaba rápido con las personas y la gente confiaba mucho en él. Él creó una empresa que si bien él la amaba con todo su corazón, siempre nos dio a entender que era una hermana más. La gente que trabajaba con él y que trabaja aún con nosotros tiene un gran amor por la empresa y por él. Mi papá ya son 10 años que no está aquí con nosotros, pero él todos los días es recordado. Ya, Sí, ya. absolutamente. Y hoy día, para entender más o menos lo que es hoy día Pichara, ¿cuántas tiendas tienen? ¿En qué países están? ¿Cuánta gente trabaja? Hoy tenemos ya más de 100 tiendas en Chile, sí, y bueno, estamos prontos a abrir muchas más. No sé si me puedo tirar con un número, pero sí. Cada año esperamos al menos abrir 10 tiendas. También tenemos presencia en Perú desde el 2017. De hecho, Belén es encargada de Pichara Perú. Y también tenemos las 3 academias, como mencioné anteriormente, que también están a cargo de Belén. Y bueno, nuestro nuevo proyecto, que en sí comenzó el 2017 con un pequeño salón de manicure, que hoy en día reestructuramos todo tanto el modelo de negocio como el diseño de la marca. Este año lanzamos nuestro primer salón de belleza, que incluye peluquería, salón manicure, pedicure y ceja y pestañas en el Costanera Center y se llama Mimi. Mimi. Mimi, por nuestra perrita, sí. Ya. Ya. Mimi, la verdad, parte como nuestra marca propia hace años atrás, porque aparte de nosotros vender y distribuir marcas, tenemos nuestras claro. marcas propias, que de hecho ese es mi área, investigación y desarrollo, donde tenemos marcas que son Mimi, son más que nada ligadas como accesorios y herramientas para depilación, maquillaje, uñas. Luego tenemos Rico, con 2C, para que sea un poco distinto. No, esa la creó mi papá. Que son de herramientas para el peluquero, tijeras, máquinas, para ya el profesional. Y tenemos C-Hair, que también partió mi papá con algunos productos, lacas de pelo, y hoy en día ya una línea más consolidada. ¿Cómo se llama la última? C-Hair.
¿Como Mar. Mar? Sí. ¿Qué me suena? ¿Te suena? De pelo. Sí. Va enfocada como al pelo. No es de con las J ni sirenas. con G, es con H. Claro, la idea de esa línea... Buena. Y espérate, ¿cuánta gente trabaja en Pichara? Hoy día son aproximadamente 600 personas. 600 personas. Sí. Wow. Son hartas tiendas también. No, pero igual es Y el harta equipo gente. de logística que hace muy bien su trabajo. ¿Y las 4 hermanas están metidas? Las 4, sí. ¿Qué sé? Espérate, ¿cuántos años tienen ustedes? Perdón la pregunta. Yo 30, lo cumplí el domingo. Ayer. Ya, ¿y tú? 26. Ya, dígame, es que Yo soy la menor, después viene Belén y vienen las dos más grandes. ya tenéis 30, tú La 26, y variedad. tienen 600 personas a su cargo. ¿Qué le dice su psiquiatra? No, mira, cacha que es una responsabilidad muy grande. Heavy, por eso sí, digo. muy grande, pero que mi papá siempre nos pasó esta responsabilidad a nosotras. O sea, hablando como de la historia para atrás, mi papá en el 2000 como que despegó con estas dos marcas y también nos hizo a nosotras ser parte de la empresa. Si bien no trabajábamos como en la oficina, pero cada vez que él tenía un evento, nosotras íbamos. Si él tenía una comida con proveedores, íbamos. Sí. Los fines de semana a él le gustaba ir a ver alguna tienda, íbamos. Entonces como que siempre vimos toda la gente que trabajó con él, siempre lo vimos Siempre fuimos apasionado, siempre fuimos parte. Entonces, y otra cosa que él siempre nos hablaba era de ser correcto, de ser transparente y que hay gente que vive su familia se sustenta en base al sueldo que recibe por trabajar con nosotros. Entonces, para él era muy importante que los pagos estén bien hechos. Cuenta un poco lo del terremoto. Ya. A El ver, terremoto del 2010, que fue en febrero, nosotros estábamos de vacaciones. Habíamos ido a Playa Cancún. del Carmen, estábamos en un resort. Y de repente empezamos como a ver las noticias y la gente de la empresa a escribir como un terremoto, no sé qué, ya, todas las cosas que pasaron. Y nosotros como no sabíamos tanto, la tele no se mostraba tanto, pero igual se sabía, no sabíamos la gravedad. Pero toda la preocupación era que esto pasó el 27F, fin de mes. Y mi papá en ese tiempo estaba trabajando solo él y él era el que firmaba los cheques para pagar los sueldos. Entonces empezó como toda una locura en el viaje. De No podíamos cómo volvemos devolvernos. a Chile porque la pista de aterrizaje del aeropuerto de acá se había roto, entonces no podían aterrizar los aviones. Tuvimos que ir al aeropuerto, quedarnos en el hotel del aeropuerto para todo, apenas abriéramos los ojos, bajar y pedir pasaje. No podíamos. No, porque ya estábamos en Playa del Carmen, había que llegar a Ciudad de México. Ya, tomamos ese avión. Llegamos a Ciudad de México, nunca habíamos ido a Ciudad de México en la vida. Y fue como que, ¿qué hacemos? Estuvimos 2 días, yo creo que fueron, ahí como en el counter de la aerolínea, esperando que nos Suplicando. subieran. Llegaban 6 personas, vuelos además, de la súper difícil Fuerza encontrar Armada. 6 pasajes. Claro. así a buscar gente y ya estábamos muy desesperados, no sabíamos qué hacer y mi mamá y Valentina, que es mi hermana mayor, así como en el counter diciéndole a la chica, necesitamos viajar. No, es por que tuvieron favor". que recurrir a ya una mentirita, pero Ahí, era por un bien en ¿y cuál común. fue la mentirita? Lo que pasa es que, no sé, nunca habíamos contado esto, pero ya. A ver, vamos. La Vale y mi mamá siempre andaban como con el botiquín De remedio. los remedios. Y entre las dos empezaron como, Valentina, revisa tu botiquín, ¿qué tenís? Y no sé por qué Valentina tenía un remedio que no me acuerdo cuál era, pero que en alguna de las enfermedades que cubría era la epilepsia. ¿Ya? Y la Valentina justo le quedaba como 1 o 2 pastillas. Y empiezan a decir a la señora counter, necesitamos volver, por favor, me queda una pastilla, yo tengo que volver. Así Y mi tuve papá que no hacer. sabía nada de Es esto. buena la estrategia igual. Sí, mi papá no sabía Funcionó. nada de eso. Pero nosotras 4 con mi mamá sabíamos la historia que estaban inventando. Mi papá no sabía nada y cuando las ve como alteradas en el counter se acerca y escucha como epilepsia y le queda en su cabeza y se va para atrás y nos mira a mí, a Mani y a Javiera
porque ustedes no me dijeron que Valentina tiene epilepsia. Fue terrible para él. Dio la misma mentira. Ya. Sí, Sí, y se nosotros la como, no, papá. Es para que podamos volver, o sea, toda la gente te está esperando para Y que funcionó paguen la el sueldo. estrategia. Funcionó, logramos volver. Y él se fue directo a la oficina a firmar sus cheques y que la gente tuviera como su Creo que ahí remuneración. fue cuando, o al menos yo, que igual yo era la más chica de 16 años tenía, como que tuve la noción de lo grande que era la empresa y la responsabilidad que tenía a cargo mi papá. Entonces ya el día que él nos dejó fue como, esto no es poco, hay gente que en verdad... sí, vive y... Depende. Depende de este trabajo, que al final mi papá le dio todas las herramientas también. Entonces fue como cuando recibimos la empresa, claro, yo seguía estudiando, yo estaba en el colegio, así que yo recién entré hace 3 años en la empresa, pero ahí recién como que caímos en lo grande que era la empresa que nos había dejado nuestro papá, o sea, ¿Te la parece, pega. Juanma, que vayamos a la pausa y a la vuelta hablamos de esta segunda etapa en que en el fondo ya la segunda, tercera, o sea, segunda porque en el fondo tu papá fue quien la explotó, pero tercera porque tu abuelo partió, generación Pichara creó este negocio. Estamos conversando con Amani Belén Pichara en Más que un Pitch. Vamos a la pausa, estamos de vuelta de inmediato. Más que un pitch, en Infinita 100.1. En Walmart Chile están comprometidos con el crecimiento del país y con convertirse en una empresa regenerativa para que sus colaboradores, clientes y comunidades tengan acceso a más empleo, más crecimiento y más oportunidades para vivir mejor. Ya volvemos junto a Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva en Más que un pitch, un programa de Radio Infinita y el DF+, dedicado a los emprendedores. Ya estamos de regreso. Más que un pitch, un espacio de Radio Infinita y el DF+, dedicado a los emprendimientos y a quienes están detrás de ellos, junto a Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Estamos de regreso en Más que un Pitch. Hoy día estamos conversando con Amani Belén Pichara. Qué gran conversación hasta ahora. Muy entretenida conversación. ¿En verdad ustedes comprometen productos para el pelo de Juan Pablo? Sí, Ya, muchas sí. gracias. Bueno. A mí me corta el pelo mi señora. ¿En serio? Wow. se Sí, nota. desde hace, bueno, desde que pololeamos, como Se hace nota. 10 años. Lo hace a propósito para que no se No, Para que no se porque... lo miren. Para que no se lo No. miren. ¿Con No, tijera? sí, igual, tengo lo mismo. Con tijera, sí. Lo que pasa es que mi pelo, yo soy bien ruliento, entonces es como podar, básicamente. Sí. No tiene mucha Claro. ciencia. Es difícil que te quede mal. Ella lo hace con mucho amor, con mucho cariño, pero es difícil que quede mal. Ok, lo máximo. Eh, Ya. no Está voy a decir bien, la está talla bien. que yo le digo siempre. Oye, vámonos entonces a cuando ustedes toman la empresa. ¿Cómo se dio eso? ¿Fue previo? ¿Tu papá empezó a crear una sucesión antes de? ¿O fue como medio espontáneo y ustedes se vieron, chuta, tenemos que hacernos cargo de este buque gigante? Cuéntanos cómo toda esa transición. Fue súper espontáneo, la verdad. Fue duro. Fue una experiencia muy dura y que nos hizo madurar muy rápido. Mi papá falleció de un cáncer, pero él nunca, como para así decirlo, nunca creyó que iba a fallecer. Entonces él nunca se dio como los poderes en la empresa. Valentina, que es mi hermana mayor, había trabajado en cosas con él, pero como en apoyo. Y fue cuando ya estaba en el último Sí. tiempo de vida que él empezó como a darle las responsabilidades a Valentina, como ya sea del banco. Pero fue cuando ya le dijeron, onda, no pasa un mes. Y ahí fue como, ya, Valentina, siéntate acá, y la sentó al lado de ella en la camilla y le empezó a decir, así se firma. Sí, así los se cheques, paga, así así no sé tenés qué. que pagar todo. Sí. Fue como súper rápido en ese sentido porque él como que no quería creer que era verdad que estaba enfermo. Y él lo sabía hace muchos años atrás, pero él no quiso tratarse. Él Pero es como Steve Jobs, así. fue como que un tampoco poco quiso cabeza tratarse. dura en ese sentido, pero al final de todo los doctores de hecho nos dijeron que se tranquila porque aunque se hubiera tratado podría haber durado los mismos 10 años, pero sufrimiento, con mucho sufrimiento de los tratamientos. Ya, o Entonces sea, en fue ese una- sentido fue una vivió buena bien los decisión. 10 años, o sea, Ya. estuvo mal un mes, el último mes, Ujú. y Ya. ahí falleció. Y ahí entonces, ok, la sucesión, Valentina, que es la hermana mayor. Sí. Ujú. Ya, y ella queda a cargo de la empresa. Mira, o como hubo una mi conversación. Ya. mamá, Valentina y Javiera Ya. partieron haciéndose cargo. Yo recién estaba entrando a la universidad, Amani seguía en el colegio, entonces nosotras
bueno, nos dieron como la oportunidad de seguir estudiando. Ellas irrumpieron sus carreras profesionales y entraron a la empresa. Ahí tuvieron que descifrar el rompecabezas de mi papá, porque mi papá era todo. Era el gerente de marketing, era el gerente comercial, era el gerente de finanzas, era todo. Entonces, No, y nada lo hacía en el computador, o sea, todo era mental. Si él tenía que hacer un cálculo, lo hacía mental y listo. En el verdad era súper inventario inteligente. estaba aquí, en su Ya, o sea, cabeza. había poco Sí. registro Sí, si de la tenía que empresa. pedir algo para una tienda, o sea, salía de su cabeza. No, nada estaba Ya. registrado. Entonces mis hermanas y mi mamá lo que lograron fue ordenar, pasar como a papel, por decirlo así, la información, profesionalizar la empresa, perfeccionalizar los software, implementar tecnología, armar equipos más grandes. Y ahí fue que la empresa se empezó a ordenar más como una empresa. Porque antes todo dependía de la consulta a mi papá y de solo su decisión. Ya. Hoy día ya es una empresa con un área de administración robusta, con departamentos, con distintas áreas, distintos responsables para los distintos proyectos, en donde si bien nosotras gerenciamos las áreas, existe un equipo atrás que ya nos propone. Entonces nosotras podemos tomar decisiones en base a datos concretos. Ya. Y entonces, desde que en el fondo su papá murió el 2015, hasta hoy se han abierto 10 tiendas, en parte porque han tenido que ordenar, o sea, ha sido un proceso muy de orden. Muy de orden, Mira, es que remodelaciones. no son solo 10, son más, solo que se cierran, se Ah, abren. ya, Entonces ya, como ya, que dale. existe, que hoy ya estamos llegando a casi 110 tiendas. El próximo año cumplimos 60 años. Entonces ya estamos como implementando nuevos modelos de tienda. Por ejemplo, hace 1 o 2 semanas se aperturó nuestra tienda en el Mood, que ya es un concepto totalmente abierto, porque anteriormente te mencioné que mi papá partió con la atención tras mesón. Claro. y todo eso. Hoy día ya es una tienda abierta. ¿Cómo es una tienda abierta? Que puedes testear los productos, puedes caminar por los distintos pasillos e ir tú vitrineando. ¿Se entiende? Ah, perfecto. Ya Sí, no es el tú mesón agarras como, y vas a la caja. como farmacia, por Ya, decirlo. como la farmacia, como los clásicos almacenes Claro, antiguos. claro, Que hay claro. alguien que te atiende y él saca el producto. Ujú. Aquí tú puedes mirarlo Empezamos a directamente. abrir las tiendas, que ha sido todo un proceso el hacer esto. Por un lado, porque se pierde igual un poco la atención personalizada. Siempre hay una vendedora a la cual tú le puedes consultar, sí, pero, Pero ya se no abre necesita- mucho más el concepto. Sí, claro, que le pasa Porque- muchas veces, probablemente a más de nosotros Ajá. que estamos acá, que se acerca un vendedor y te dice, ¿en qué puedo ayudarle? Estoy Claro. mirando, gracias. Y como Sí, que sí, po. Claro, pero también estás vendiendo productos profesionales, entonces no Claro. es tan fácil. No es tan fácil, claro, no No es es tan fácil como buscar un pantalón. Pero por otro Claro. lado, además arriesga también, me imagino, el problema del robo, ¿no? Sí, obviamente. Ese es un problema. ¿Cómo lo controlan? ¿Cuesta? Mira, no es tanto, o sea, como que no es un problema Tan como fuerte. tan fuerte en la empresa hoy día. Pero la oportunidad que nos da abrir las tiendas es también acercarnos a los públicos más jóvenes, por ejemplo, que no están acostumbrados a una venta como consultiva, que ya vienen con la información desde las redes sociales, desde internet, entonces de repente llegan a la tienda y ya saben lo que quieren. Sí. Eh, Igual pasa mucho con los profesionales, o sea, ellos ya también. saben la tintura que necesitan, quieren ir y sacarla. ¿En Pichara solamente hay productos para el pelo? No, hay muchas No. categorías ¿O es más. como un Sephora así que hay de todo? Mira, mi papá partió principalmente pelo. Él empezó a introducir el maquillaje, productos para animales. Él era amante de los animales, entonces él tenía productos para los caballos, para la oveja, así como para sus tiendas de regiones. Porque él tenía caballos, entonces... Ya. Sí. Bueno, y hoy día nosotros manejamos más de 70 marcas en la empresa, tanto propias como internacionales o nacionales. Y ya las categorías con las que contamos es capilar, skincare, maquillaje, Mascotas se mantiene. Bueno, mascotas, sí, y uñas. Ya. El skincare barbería. está creciendo harto, Barbería. ¿no? El Skincare skincare, está creciendo sí, fuerte. está potente. Sí, el skincare coreano sobre todo está muy de moda hoy. Mi papá como que partió con poquitas marcas en estas categorías. Por ejemplo, maquillaje tenía una que era la principal y también era una relación de años con una empresa internacional.
Y ya cuando nosotras llegamos quisimos ampliar todas estas categorías, introducimos más marcas de maquillaje de distintos países. En skincare nos apoyamos también de muchas marcas chilenas, las cuales introducimos en nuestras tiendas, y hoy en día, que es un boom, el skincare coreano también ha Pueden sido... encontrarlo en nuestras tiendas. Sí. Oye, ¿y ustedes no han tenido una conversa así, las 4 hermanas, no sé, oye, presión de, oye, este buque que nos dejó mi papá, tenemos que hacerlo crecer? ¿No sienten esa presión? Más que una presión, es como una responsabilidad grande, pero que siempre se nos como que siempre la tuvimos presente cuando él estaba presente, Sí. también una responsabilidad. Pero también lo que él nos transmitió mucho fue el amor a la empresa. Ujú. Entonces yo creo que la responsabilidad está ahí, pero es tanto el amor que le tenemos a la empresa que lo hacemos con mucho gusto. Además, mi papá le calzó perfecto que tuvo 4 hijas mujeres y se dedicó a la belleza, entonces como que a las 4 nos gusta el tema, queremos mucho a la marca, a la gente que trabaja con nosotros somos muy cercanas, hay gente que lleva más de 30 años con nosotros, o sea que me conoce desde que estaba en la guata de mi mamá, y hoy día ya me ven desarrollándome como una mujer, no han visto casarnos, tener hijos, entonces como que para mí ir a la oficina o ir a la bodega que tenemos es como estar en la casa. Ya. Entonces, ¿Cuáles son, ustedes ya dijeron, tú estás a cargo de investigación y desarrollo, tú Yo sí. estás a cargo de Perú, las y academias. la academia, y las otras 2 hermanas, ¿cuáles son sus cargos? Ya, Valentina es gerente comercial y de operaciones. ¿Ya? Ve todo lo que es el área comercial de Pichara Chile, la operación logística, las compras. Bueno, ahora se desarrolló como el área de la arquitectura para toda la remodelación de tiendas y así. Ujú. Y Javiera es gerente de recursos humanos y marketing. Ya. En ¿Y Pichara. el gerente general de la empresa? Mi mamá. Mi mamá. Ah, tu mamá es la gerente general de la Sí, empresa. sí. Ya. Ella le decimos Panchi Voz. Panchi Vos. Sí. Ya, mira. Sí. Que hay trabajar tan familiar, pues 4 hermanas y la mamá. Mucha como- gente se Sí, po. sorprende, ¿eh? No han habido roces ni... Como siempre, o sea, si antes peleábamos por las muñecas, ahora pelearemos por otras cosas, pero es normal. Mira, pero normal, pero siempre sabemos que todas queremos lo mejor para la empresa. Entonces, como que de repente es el ser como tercas por la opinión que uno tiene, pero con el paso de los años, igual ya son 10 años, hemos sabido como llevar todas estas cosas y ponernos límites y también creer en el trabajo de la otra, porque igual las 4 somos súper responsables, somos comprometidas, entonces como que yo sé que si me puedo equivocar, nadie tiene una mala intención de equivocarse Claro. o algo así. Entonces, Oye, se va aprendiendo. Llevan 10 años y decían al principio, pero vamos a abrir mucho más lo que se nos viene, dando la impresión de que viene un crecimiento fuerte, están con hartas ganas. Sí, Cuéntenos de lo que viene en Pichara. Mira, como te hablábamos antes, Pichara tiene hartas categorías. Mimi nació en base a destacar estas otras categorías que no son el pelo y darlas a conocer más fuerte en el mercado. Y ahí, Amarito puede contar la historia de Mimi. ¿Mi marca propia? Mimi Salones. Mimi Salones, como te dije anteriormente, siempre tuvimos como este bichito de que uy, queremos hacer servicios, pero nunca nos atrevíamos. Hasta que el 2017 comenzó el primer salón, que era solo manicure y pedicure. Bueno, y por razones más que nada del local, ya patente otros temas, íbamos a cerrar ese salón, lo sabíamos, y dijimos, ya, aprovechemos este cierre para abrir otro totalmente distinto. Y ahí fue como, ya, nos damos el salto a la peluquería, ya hagámoslo, porque era la primera vez que Pichara estaba ofreciendo un servicio de peluquería. Y así fue como nos metimos en el proyecto que es Mimi, que estamos encargadas nosotras 2. Y bueno, ha sido todo un desafío. Recién abrimos en marzo el primer local, ahora estamos abriendo Mood, yo creo que en la ¿Dónde primera el primero? quincena de agosto yo creo que vamos a abrir. Y sí, proyectamos que podamos abrir muchos más salones, tanto en Chile como también estamos viendo oportunidades en Perú. Yo creo que Belén, ¿puedes hablar un poco más de Perú? O sea, hoy día el foco va a ir más en que en abrir tiendas Pichara, va más en abrir peluquería. Ambas. No, Las todo dos. esto es Mira, al mismo eso, tiempo para eso es el beneficio de ser 4. Sí. Hay Que muchas podemos manos. hacer proyectos distintos al mismo tiempo. Bueno, la primera tienda la abrimos, o sea, el primer salón lo abrimos en Costanera Center en marzo.
Ha sido todo un éxito. Tenemos un equipo bien fuerte de peluqueros, bien capacitados. Tú como cliente puedes encontrar servicios que se utilizan todos nuestros productos que están en Pichara. Y ya esperamos que el otro mes hacer la apertura en Mood. Y ahí estamos haciendo un plan de expansión de estos salones de belleza que tienen una propuesta bien minimalista. Nos esforzamos mucho en el diseño, contratamos una empresa extranjera para que nos desarrolle como el look del salón. Quisimos crear como un oasis dentro de moles tan ajetreados como son Costanera Center y Mood. Sí. Y hemos logrado eso, el hacerte sentir que cuando entras al salón estás como en paz, en silencio. Ya. Sí, como salirte de ese mundo, que al final Mood y Costanera fueron oportunidades que no pudimos no tomar. Quizás no era el foco principal que queríamos, porque claro, decíamos un lugar muy tranquilo, etcétera, pero fueron oportunidades que se dieron, son los mejores centros comerciales que hoy vemos en Santiago, así que han sido súper buenos estos 2 nuevos locales. Y con respecto a las tiendas, sí, siempre estamos abiertas a buscar más locales, tanto en Chile como en Perú, pero donde hemos estado en este proceso de remodelación, de abrir las tiendas, ha sido como un poco lento, entre comillas, porque ha habido mucha remodelación de tiendas y reubicaciones de tiendas también. Oye, nos queda 1 minuto de esta conversación. Pasó volando. Sí. ¿Qué consejo le podría dar en 30 segundos cada una a alguien que quiere crear un negocio o que creó un negocio? Yo creo que atreverse es primordial, porque si no te atreves nunca vas a saber cómo te ha ido. Y la perseverancia, si te va mal al principio, no rendirte y seguir, porque hay que confiar en la idea que uno tuvo, por algo es. Sí, yo creo que el hacerlo todo con mucha pasión, al final el amor a la empresa que nos dio nuestro papá fue lo que hizo que hoy en día sigamos hoy con lo que somos y hemos hecho crecer la empresa de manera muy positiva. Buena conversación, muy entretenida conversación. Quedamos además comprometidos a que le manden unos productos para que aquí Por mi supuesto. compañero Vamos a vuelva dejar tener esas el canas pelo. brillantes. Tú eres rucio, ¿no? Sí, yo era rubio, sí. Era rubio. Yo también era rubio. ¿Cachado eso que dice cuando chico era rubio? Típico. Cuando Yo- naciste. Sí, es rubio. Oye, Los ojos azules. podría visitar la peluquería de ellos, a ver si te cortan el pelo como No, estoy corresponde. feliz con mi peluquera personal. No, eso es amor. Eso es amor. Eso es amor. El amor es ciego. Oye, muchísimas gracias por haber venido al programa. Se Gracias pasaron. a ustedes. Pichara, Gracias. gran emprendimiento que comentamos hoy día en Más que un Pitch. Muchas gracias. Gracias. Seguimos en Más que un Pitch.